La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. Y todo el equipo, 4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio, y digo todo el equipo, ahora mismo aquí en Antena presentes. Edgarita Parda desde Barcelona, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Buenos días, Robert, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, siempre respondemos, parece una formalidad, pero no, hombre, cuando se enciende el pilotito ese rojo, por mucho que uno lleve la precisión personal de lo que sea, cualquier día, ¿no? Porque no todos los días vienen igual de lúcidos, pues es una formalidad, porque también lo que intentamos transmitir, hoy también lo vamos a hacer, es como cierta predisposición para cerrar el día que está acabando o para empezar el que está por llegar, pero es que hoy especialmente lo decimos con conocimiento de causa de que es así como nos sentimos. Imagino que tú también, Adriana Morelos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, hombre. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy estamos? muy bien. Muy bien, estamos muy bien, porque cuando digo aquí saludando los de aquí y todo el equipo, estamos incluyendo a 140.000 almas, 140.000 personas, tú eres una de ellas, que nos está escuchando. Nos han Esos dado son dos Bernabéus, ¿eh? Prácticamente, sí. Yo estaba pensando que eso es Lugo y medio. No, pero también. Dos Bernabéus, si hacemos concierto, pues sí, con el aforo de concierto, perfectamente. Dos Bernabéus se llenan aquí cada madrugada. Olímpicas. Bueno, y todo esto porque se va perfilando. Estamos muy agradecidos. Estamos enormemente satisfechos y contentos. Pero queremos más. No, pero aparte de eso, que cuando nos preguntan, ¿os acordáis, no? En la sección esta de preguntas y respuestas, una de las clásicas era ¿y cómo se mide la audiencia de los medios? Bueno, es diferente cómo se contea los números de ejemplares que saca, por ejemplo, un periódico, y sobre todo en los tiempos en los que predominaba la edición en papel, a cómo se mide la audiencia de la televisión y cómo se mide la audiencia de la radio. Estas cosas pueden parecer un poquito técnicas, pero es evidente que ahí, como vosotros formáis parte de esto, de la conjunción, de la comunión, porque vosotros sois parte de lo que hacéis aquí, de los que hacéis el programa, es evidente que hay un interés, que no es solo una cuestión técnica, no, esto no lo explicamos porque... No, la audiencia de la radio, cada trimestre se hacen unos estudios, que es los que corresponden al Estudio General de Medios. Por si os dicen por ahí, por si os cuentan milongas, el Estudio General de Medios está pagado por los medios y por las agencias de publicidad. Por todos los medios que entran en ese estudio estadístico, en ese sondeo, y las agencias de publicidad es para tener un baremo, claro, si el Corte Inglés se quiere anunciar, para saber dónde está su público y dónde hay público suficiente para poner la cuña publicitaria. Por lo tanto, hay un pacto y es un estudio que lo cuestionarán a veces algunos cuando no les va bien y después lo celebran. Miguel Bosé no cree también. No, ya lo sé, pero no cree en nada Miguel Bosé. No soy cree negacionista nada. de todo. Ya de está. Todo. Bueno, pues es un estudio de sondeo estadístico que se ha ido perfeccionando muchísimo a lo largo de los años. Os pondré un ejemplo en lo que concierne a este territorio en el que nos movemos. En el año 1994, hasta el año 1994, que fue cuando empezó esto del Si amanece nos vamos, en realidad EGM como tal, de la madrugada no había. Acababa igual que Sofres en la televisión en su momento hacía a las 2 de la mañana, se cerraba, y después había una media más o menos ponderada de lo que se calculaba que tenía, porque es que hubo un tiempo, un poquito antes de eso, algunos años antes de eso, que la radio no emitía 24 horas. Y los usos sociales también eran muy diferentes y por lo tanto no se veía que hubiera una necesidad de medir la audiencia entre 2 y 6 de la mañana. Llegó el fenómeno hablar por hablar y eso hizo que hoy en día dirían se pasó la partida de la audiencia, ¿no? Se pasó la pantalla, Se pasó el juego, dice, sí, ¿no? se pasó el juego, rompió los contadores, fue así, porque fue un programa que fue un fenómeno social, que llegó a tener cerca del 65-66% de audiencia.
una barbaridad. 700.000 oyentes. Que tampoco son oyentes. Bueno, son oyentes de un muy buen programa. A ver, la tarde de la segunda emisora más escuchada de este país no llega. La tarde, la COPE, por ejemplo, no llega. Hoy en día, ni mucho menos. Es decir, que un programa de madrugada tuviera 700.000 oyentes, pues eso hizo que se movieran un poquito las necesidades. También empezó a haber una necesidad de abrir turnos de trabajo por la noche. Había más vigilantes, había más vida, no solo los bohemios y estudiantes, sino que había más vida y más necesidad de escuchar la radio y, por lo tanto, se ha ido perfeccionando. Primero eran encuestas personales que iban a tu casa para hacerte el cuestionario, para hacerte la entrevista. Como el círculo de lectores, pero igual. Tenías que ofrecerles una bebida, unos cacahuetes, ¿no? Pues estaba, sí, el encuestador o encuestadora en cuestión. Pues claro, tenía que echar ahí la tarde, ¿no? Pues yo recuerdo que la mía la echó la tarde, pero sí, pero un buen ratito, porque te venía ahí con un carpetón donde venían también todas las cabeceras de las revistas semanales y los periódicos, porque no te preguntan solo por la radio, está por la televisión, bueno, pero este es el método marca por marcas, incluso marcas comerciales, de compra, a mí me de han uso. llamado, ¿A ti te han llamado? ¿A ti Sí, te llamaron? a mí me han llamado cuando era más jovencico, que tenía así 18 años. Vale. Y me llamaron hace un par de años o 3. Sí. Pero al fijo te llamaron. Me llamaron a casa, sí, a casa. Es que a eso iba. Después se empezó a completar, para hacerlo más preciso, porque no a todo el mundo se le encuentra en casa, entonces empezaron a completarlo con llamadas telefónicas. Y la novedad que tiene y que es lo que a nosotros digo, a vosotros también los oyentes, que sois los que formáis parte de esta familia, se ha completado con, hoy en día, muchos de nosotros escuchamos la radio, pero a través de los dispositivos móviles, a través de internet, del streaming que llaman, ¿no? Quiero decir, en la aplicación, en la web, donde sea. Muchos de los que nos oyen a esta hora, aunque lo escuchen, mira, ahora me están llamando. Pero debe ser de seguridad, que habrá venido Francesc Miralles. Digo yo, porque es un teléfono de Madrid. A ver si va a ser. No. Cógelo, porfa, cógelo. A ver si es el EGM. Claro, el señor EGM. A Francino le llamaba muchas tardes su hijo, mientras estaba haciendo el programa. Me enseñaba el móvil y dice, mira, el nen nos saca en un programa de radio aquí en la SER. Pues digo, cuando ha sonado un teléfono de Madrid, creo que era de la casa, es que Miralles va a subir dentro de un ratito aquí a la radio. Bueno, estaba con lo de las llamadas telefónicas, que como no se podía encontrar a todo el mundo en su casa, entonces implementaron las llamadas telefónicas. Y la novedad de esta oleada es que como muchos escuchamos la radio conectando directamente, todo eso también se audita y se complementa el estudio estadístico con esto. Eso hace que esta franja especialmente haya salido muy beneficiada. Espero que sea un punto de inflexión. A vosotros nos han dicho muchas veces, cuando os preguntaban ¿cuántos oyentes tiene el Se Amanece? Y decíais 100.000. Y mucha gente decía, no, eso tiene que haber muchos más. Sí. Aquí mismo muchos oyentes que han dicho, sí. cuando hemos celebrado también la cifra de algún EGM, han dicho, no, 100.000, no, pero aquí seguro que somos muchos más. Bueno, pues esto hace que el dato estadístico sea mucho más real, sea mucho más preciso. Le llaman técnicamente como la humanización del streaming, porque ya no son datos solo estadísticos, sino se cruzan después con los estadísticos, pero son datos reales. Por lo tanto, bueno, ya he soltado la chapa, pero así como luego hay un truqui también para saber, porque como siempre dicen eso de es que todo sube, eso como los políticos en las elecciones, que me da mucha rabia cuando dicen eso. Hay truquis para eso, porque si dicen este año hemos subido, es que este EGM han bajado. Totalmente. Vale, luego si dicen somos la radio de algo específico. Somos la radio de caza que más ha subido. Correcto. Que solo hay una radio de caza. Sí. ¿Vale? Bueno, o hay una y después otra menor en Bollullo del Condado, pero que a lo mejor no emite para España. Sí. Correcto, cuando dicen y es el programa que está mejor posicionado respecto a su competidor más cercano. Y no nombran ni a uno, ni a Futano, ni a Zulal, tal, a nadie. Es porque la cosa no está buena con la pinta. Que no se están comparando por arriba. Que no. Bueno, y ya directamente, si escucháis los informativos de Antena 3 Televisión, hacen un EGM solo. No, ahí hacen el EGM solo para Onda Cero. Quiero decir que en la radio, que tiene más influencia, en no sé dónde, y Alsina es el más guapo y esas cosas. Hombre, ha subido un poco Alsina, sí, lo he visto. Siempre. Puedes decir que la radio que más audiencia tiene de A3 Media, ¿no? Totalmente. Claro. Que emite allí desde los estudios de San Sebastián de los Reyes. Oye, que enhorabuena
todos. Es el momento de felicitarnos por, y en el año del centenario, la SER y todos los competidores en sana competencia, no enemigos, sino adversarios, etcétera. Bueno, habla por ti. No, hombre, qué bonito es que la gente siga escuchando la radio. Pero que en un... Sí, pero mejor a nosotros. No, pero que en un medio tan limpio, tan puro, tan cristalino como este, pues a veces... Bueno, eso lo dirás tú. Sí, García, oye... García, usted no decía aporta o aparta. Yo te apartaba directamente. Operación Amarre. No, pero que a lo único que me refiero que estaría bien que no tuviéramos que recurrir a aquello de cuando ves cómo hacen la lectura según quién. Ya. Ayer, por ejemplo, hubo un compañero de otra radio que no voy a nombrar que no le dieron las notas que él creía que se merecía cuando últimamente las había tenido muy, muy buenas. Sí, un expediente académico ahí impoluto y tal. Entonces ya puso en tela de juicio el mismo EGM... mejorado incluso, el mismo EGM mejorado que antes había celebrado y somos los mejores, y somos quien la tiene más grande la audiencia y esas cosas, entonces la puso en tela de juicio. Lo puso en Instagram y luego lo dijo en su programa. Sí. Entonces, hombre... No diremos que rima con baño, ¿no? No, pero el que rima así con lo que ha dicho la Parda, hombre, manca Firenza. Poquito, ya está. Solo eso. Esta es una amiga. la Parda y la Manca. La Manca Finecha. Oye, ¿sabéis quién ha llegado, quién ha entrado así sigilosamente? La llamada esta no era un toque de atención. Digo, a ver si ahora es un jefe que dice, esto del EGM no lo tienes que contar. No. Era de seguridad. Para advertirme, como los de seguridad no saben que yo estaba aquí en directo, dice, por si pone un disco y responde, era para advertirme que ha llegado Francesc Miralles. Mira. Entonces sigilosamente ha subido. A ti te llaman, Guille viene a buscarnos a veces. Bueno, pues está bien, por lo menos lo veis y no os asusta, no sabéis si es que te llama la Cruz Roja porque ha pasado algo. Bueno, que Francesc Miralles ha subido hasta la octava, ha entrado está aquí sigilosamente, ha entrado en el estudio, en lugar de estar en la isla de Pascua, como estaba, por ejemplo, la semana pasada, está aquí en Madrid. Francesc Miralles, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí con vosotros. Bueno, pues si supieras la coincidencia, se da una coincidencia. Tenemos una historia pendiente de los detectives que se va a resolver hoy. No, pero espera. Yo estoy seguro que se va a resolver hoy, porque si no se resolviera o resolviese, aunque tú no hayas oído todavía nada del enunciado, yo sé que tú sabes tienes la solución. Pues yo soy la última bala. Ya, seguro. Mira, voy a leer, ya verás cómo te vas a quedar sorprendido. No digas nada, No digas nada, pero muerte en la estación era. Ángela ha muerto arrollada por un tren. Esto a lo mejor te puede despistar, pero espera. Porque se ha lanzado a la vía en una estación que está en la otra punta de la ciudad respecto a su domicilio. Repasando las imágenes de las cámaras de seguridad de varios días anteriores, se ve a Ángela llegar cada mañana a la misma hora en un tren, cambia al andén del sentido contrario por el paso elevado y se sienta allí en un banco sola, un par de horas, por ahí 2 horas y algo, hasta que pasa un tren de vuelta, se sube y se va otra vez, dirección a su casa. Hasta que ese día no ocurre así, sino que se lanza a la vía. ¿Te suena de algo la historia? Muy lejanamente. No, ya verás. Te vas a sorprender hasta tú, pero tú a lo mejor no eres consciente, pero sabes la solución. Igual en mi inconsciente. No. Pero hay que hacer hipnosis. No hay que hacer hipnosis. Ve atando. Te voy a poner lo que dijeron ayer los oyentes. Ve atando cabos. En el capítulo anterior. Ella puede estar esperando que en esa franja horaria de 2 horas y algo, pueda pasar alguien concreto. No. ¿Ella es espía? No es espía. ¿Se tira el tren porque todos sus ahorros se los ha gastado en domingo? No. ¿Se ha dado cuenta que su pareja se la ha dejado y se ha ido con otra? Tampoco. ¿Sucede en la época actual? Sí. ¿Ella se arroja por algo que ve en esa estación? No ve nada. ¿Es algo que escucha? Es algo que escucha. Es algo que oye. ¿Y es la megafonía del tren, de la estación? Sí. Quiero saber si es importante, si es relevante el parentesco del familiar que muere. Sí. ¿Es el marido el que fallece? Sí. ¿Ella iría sonámbula? No. ¿A partir de que el marido murió allí? No, el marido no murió en la estación, ¿eh? Pregunta Cogos en Twitter si se tira al tren porque quiere que llegue tarde a su destino el tren. La respuesta es que no. ¿Se tira de forma voluntaria? Sí, voluntaria. Pues Ángela escuchó la megafonía y si es la voz de su marido. No.
¿La voz que escucha es de alguien conocido de ella? ¿La voz que oye es de algún familiar? La respuesta es que tampoco. Lo que escucha por megafonía está relacionado con trenes, o sea, con la información del tren. Sí. Le ha cambiado el gesto ahora a Francesc Miralles. Ahora ya sí, ¿no? Ahora vas atando cabos. He atado cabos, claro. Ahora. En este folio está escrita tu respuesta. Sí. O sea, está escrita la respuesta por ti, está escrita. Pues, en este folio. Pero quizás vamos a dar la oportunidad. Morelos nos está mirando, está aquí como un partido de ping-pong, como diciendo, como si fuera esto un truco de magia. Claro. Es lo que intenta ser esto. Un truco de magia que Ahora, va a sorprender, bueno, ya no sorprende tanto a su propio creador, que hemos jugado con una historia de Francesc Miralles sin que lo supiera hasta ahora mismo Francesc Miralles. Pero... Ahora me he dado cuenta, sí. Ya. Pero realmente si hay un detective en este programa que tiene la llave para esto, hay que darle ya el cum laude, ¿eh? Sí, hombre, llevan dos, seguro que sí, porque además se hizo una pregunta que yo creo que ha sido fundamental hace un par de noches sobre si estaba basado en un hecho real. Pregunta que a partir de hoy creo que voy a prohibir en este juego, porque si no los guionistas no tienen mucho... Ya no tienen mucho margen de maniobra. Sí. Me quita el 80%. Pues lo estamos pensando. Está basado en un hecho real, y si alguien hubiera dicho está basado en algo que escribió Francesc Miralles, también habría dicho que sí. Muy bien. Jesús, en ruta hacia Logroño. Hola, Jesús. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Qué hay? Buenos días, hombre. Chuchi, ¿cómo estás? Hola, Chuchi. ¿Qué hay? Lo primero, enhorabuena por los resultados del EGM. No, enhorabuena. Ya sabes que somos nosotros los que os tenemos que felicitar a vosotros por además porque os alabamos el buen gusto. ¿Sabes? Qué tontería. Bueno, oye, Jesús, gracias por dejarte acompañar por nosotros, por llevarte allí, que siempre te pillamos a esta hora en ruta. ¿Y tú crees que tienes la solución? ¿Has leído algo por ahí? ¿O te crees inspirado? No, tengo unas preguntas extravagantes, pero bueno, como me dejaste un poco mosqueado cuando dijiste eso de que eran puntualísimos y tal. Sí. Es que esto es una pregunta que hicieron, porque la Parda, que tiene ese espíritu crítico, siempre dijo... Sí, hater, básicamente. Hater. Entonces, dudaba estando trenes de por medio, si había algún problema de puntualidad. Y le dije que no, porque en esta historia los trenes tenían que ser puntualísimos. Y con eso, sabes a lo que me refiero, ¿no? Bien. Y entonces, en cambio, Chuchi se quedó... ¿Sí o no? Sí, me ha sentado. Claro, pero sí, en la radio, dilo, Francesc, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, yo creo que sí. Sí, claro que lo sabes. Yo creo que no. Pero... yo creo que nos está vacilando, ¿eh? Que Chuchi se quedó, sin embargo, mosqueado. Entonces, ¿qué preguntas tienes por ahí? ¿Qué sospechas? A ver, no... como también se habló de que eso era fantasía y tal, yo quería preguntar si esto se trata sobre algún rodaje o está sacado de alguna novela o algo, porque claro, como por ahí... No, estaba basado en un hecho real, no es un rodaje, y si la segunda parte es si está sacado de una novela... hombre, Francesc Miralles lo ha escrito. No es una novela donde... Es una especie de libro biográfico. Claro, con píldoras de realidad. Con píldoras de realidad. Yo diría que esta historia, a ver si voy bien guiado, querido amigo, está en la parte del medio, donde hay una recopilación de historias de vida de diferentes lugares del mundo. Claro, que te han servido a ti para aprender y que compartes esa experiencia o que te pueden servir como punto de partida para hacer una reflexión sobre la vida, sobre el éxito, sobre el trabajo, sobre los sentimientos, sobre las relaciones con las personas. Y esta historia, sin hacer spoilers, pasa en una ciudad muy determinada. Correcto. Quizás no habéis dicho. Correcto. Eso es lo que iba a preguntar yo. No lo ha dicho. Mira, Bárbara, por ejemplo, que he visto en el correo electrónico que sí que sabe la solución, dice, la historia posiblemente ocurre en Japón o en Suiza, ya que los trenes son muy puntuales. Claro. Sí, lo que ha dicho Francesc, pero ni en Japón ni en Suiza ocurre la historia real. ¿Y la Parda qué pregunta tenías tú? No, pues eso, iba a preguntar si era en Japón, pero... No, en Japón, ni en Japón ni en Suiza, como está basado en un hecho real, no ocurre allí. Joder, yo iba a preguntar si, como era tan puntual, es que era el tren de la bruja. El tren de la bruja, mira, también apuntan por aquí. No es el tren de la bruja. ¿Y tienes alguna duda más, Jesús, entonces, o no? No, porque ya como me refería, como no eran puntuales, ¿sabes? Si era un rodaje o si era un sueño, ¿sabes? Digo, qué lástima. Nada, yo iba por ahí. Oye, ¿cómo está la noche? Fresca, imagino, pero la carretera en buen estado. Y ahora mismo 3 grados
Y nada, sí, despejado y nada, mucho frío, pero bien, no hay nada, aquí no hay nada, ya estoy ya saliendo de Vitoria y a movilización de Logroño y ya nada. Bueno, pues aquí todo bien. Buen viaje, que te acompañe también el buen tiempo y la buena visibilidad. Jesús, muchas gracias a ti, buen viaje, un abrazo. A vosotros, gracias. Saludos, Chuchi. Adiós, Chuchito. Chuchi, adiós. A ver, Juancho, en ruta hacia Irún, mira, tenemos ahí todas las rutas por el norte. Juancho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Enhorabuena por esos datos, Juancho. Antes de que lo digan vosotros, que sois los que nos engancháis. ¿Cómo lo sabes? La radio sois vosotros. Correcto. Es que trabaja de guionista con el Ortega. Y entonces el Ortega le obliga a que haga frases tópicas para él reírse, ¿sabes? El Ortega se ríe. Entonces tiene esa pulsión. Yo la suelto es luego... eso, ¿verdad, Edgar? ¿Que sí? Claro, yo la suelto para que luego él pueda hacer programa. ¿A que sí? Exactamente. Bueno, a ver, Juancho, ¿tú crees que tienes la solución o no? Yo creo que tengo la solución, otra cosa es que la sea. A ver, entonces, ¿preguntas algo o la sueltas ya directamente? Nada, ya la voy a soltar, total. La mujer iba cada día a la estación. Sí. Porque que hablaba mientras estaba vivo por era su marido. En la megafonía era su marido el que hablaba. Entonces iba a escucharlo cada día hasta que llegó un día, cambiaron la grabación, se deprimió y se tiró al tren porque ya no tenía sentido. Es bueno eso, ¿eh? ¿Te suena esta historia, Miralles? A ver, Me es suena. la versión... ¿Podemos explicar la historia real? Mira, vamos a leer lo que escribió. Vale. Capítulo 54 del último libro de Francesc Miralles, escrito en la Tierra. Es que es cortito porque además es una fase del libro, como muy bien decía su autor, en el que hay breves historias, son capítulos cortos de las que se sacan muchísimas lecciones, ¿no? La voz del amor es el título de ese capítulo. Y dice: me emocionó saber la historia detrás del mensaje por megafonía de Mind the Gap, que es cuidado con el hueco, de la estación de Embankment. Si habéis estado en el metro de Londres, quizás recordéis esta voz, que y sigue siendo ahora una voz masculina, grave y aterciopelada. La historia la explicó por primera vez John Bull en Twitter. Cerca de la Navidad de 2012, el personal de esa estación recibió la visita de una mujer muy consternada que les preguntó. Claro, la versión que hemos sacado a los detectives está basada en... No tomó... ¿cómo se llamaba la protagonista? Real Margaret. Margaret no tomó la decisión que toma aquí Ángela, tan drástica. Dice, cerca de la Navidad recibió el personal la visita de una mujer muy consternada que les preguntó, ¿dónde está la voz? ¿La voz? ¿Qué voz?, preguntó un empleado. ¿Frank Sinatra? Sí, no, la del hombre que anunciaba el Mind the Gap, es decir, el cuidado con el hueco. Dice, sigue sonando, le explicó el empleado, solo que se ha sustituido por una voz digital, como en todas las estaciones. Bueno, pues la mujer, entre lágrimas, dijo, es que esa voz era la de mi marido. Al parecer, la voz pertenecía a Oswald Lawrence, un actor de teatro inglés fallecido en 2007. La grabación se había hecho hacía 45 años y era la que se escuchaba a lo largo de toda la Northern Line. Claro, grabación que se había sustituido gradualmente por voces robóticas hasta su último reducto, hasta esa última estación. La esposa del actor fallecido, Margaret McCallum, se consolaba cada día viajando a esa parada para escuchar la voz de su marido. Que digo yo que se la podía haber grabado, ¿no? Llevarse a la casa para ahorrarse el viaje, ¿no? No es lo mismo. No es tan romántico, pero... No es lo mismo y no fue así. Pero más cómodo. No, pero no es lo mismo y no fue así, parda. Fue como cuenta la historia. Dentro de su soledad, le hacía feliz que la voz de su marido sobreviviera en aquella estación. Era como si no se hubiera marchado del todo. Y si en ese momento desaparecía, entonces, ¿qué quedaría de él? Y esa es la historia real. Margaret rogó... No, espérate, porque no acaba ahí la cosa. Margaret rogó al personal de la estación que le consiguieran una copia de la grabación original. Parda, es que no la tenía la grabación original. Adiós, claro, me ha adelantado la historia. Ahí está. Claro. Entonces fue allí... No le di a guardar, como me pasa a mí a veces. El personal buscaron en archivos, en antiguas cintas, lograron rescatar el corte de aquellas 3 palabras nítidamente pronunciadas por su marido, por la voz de aquel actor de teatro inglés, el Mind the Gap. Bueno, y no solo eso, sino que conmovidos por el amor de su esposa, los empleados finalmente lograron que la voz de Oswald sonase de nuevo.
Es decir, que si tenéis ocasión de viajar a Londres, si os sentáis en el andén dirección norte de la Northern Line, en esa estación de Embankment, escucharéis todavía a Oswald, que 6 décadas después sigue advirtiendo de que tengamos cuidado con el hueco. Qué bonito. Qué bonito. Es bonito, ¿eh? Esa es la No historia. sabes lo que has hecho, porque ahora voy a ir a Londres, me voy a sentar y diré, esto es mi Totalmente. abuelo Oswald. Ahí, sí, sí. Era mi abuelo. Lo que no Northern podíamos Line. ni imaginar es que... ¿Cuántas veces has estado en este estudio? 2 veces, Miralles. Sí. El día de fin de curso de y la ahora- temporada pasada y ahora. Yo no tenía calculado que hoy Miralles, cuando escribieron esta historia, cuando se basó en el capítulo 54 de Escrito en la Tierra de Miralles, no teníamos ni idea de que Miralles iba a estar aquí el día, la noche, la madrugada. Es una serendipia, ¿eh? Totalmente, en la que se iba a descubrir. No solo que íbamos a estar jugando, sino que Justo se ahora. iba a descubrir. No le hemos dado aplausicos para Juancho pobre todavía, por Juancho favor. ahí esperando Por los favor, aplausos. por favor. Bueno, Juancho, ¿tú conocías, te sonaba de algo la historia o la has deducido tú solo? No, la deduje ayer cuando llamó la señora a la que le diste el número, Sí. porque decía que si la voz era la de su marido, Mm. y al darle todo el número até cabos, digo, date, pues tiene que ser esto. Claro. Es que aquella oyente dio la respuesta, pero al revés. Claro, no tenía sentido que fuera Eso es. la voz de su marido la que escuchaba y que por eso se tirara. Era la voz de su marido la que había escuchado todos los días, menos ese, que era cuando no, Eso es cuando no ponía de la hecho, grabación. dejé la solución en el WhatsApp y dije eso mismo. Dice, es lo que ha dicho esa señora, Sí. pero al revés. Bien, Qué bueno. es decir, que veo que Juancho, pero sin conocer la noticia original, e Inma de Córdoba son los que han dado la respuesta, porque todos los demás dicen noticia, nos envían el link, esto tal, al saber que estaba basado en un hecho real, buscan mujer, va a estación y entonces al final encontraron la historia. Pero solo Inma, de los que yo tengo aquí contabilizados, Inma y Juancho, tienen un numerazo así de grande para el sorteo del viernes. Bueno, enhorabuena, Juancho. ¿Bien por ahí por la zona por la que vas conduciendo o cómo está la cosa? Sí, muy bien, muy bien. Aquí ya encarando para subir el Puerto Velate, un gratito, todo despejado, poquito y muy bien. Perfecto. Buen viaje y muchas gracias, amigo. Gracias a vosotros por cada noche. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego, adiós, adiós. Miralles, ¿vienes del concierto del Wizzing? ¿Vienes de Exacto. Casi directamente os he echado una cabezadita? Poca cabezadita, porque ha terminado cerca de las 12 de la noche. El de Paul McCartney, el segundo de Madrid. concierto. Ayer se hizo el primero, El País le dedicó un artículo fabuloso. No quise leerlo para no saber qué es lo que iba a interpretar. Y sí, este señor de 82 años y medio ha dado un conciertazo de 2 horas y media sin parar. Y ha salido satisfecho. Ha salido muy satisfecho. ¿Es la primera vez que veías a Paul McCartney? Sí, ¿no? Sí, porque había tenido entradas para verlo en Barcelona. Vino la pandemia y se canceló y no se pudo hacer. Bueno. Entonces he esperado la siguiente ocasión, que ha sido en Madrid esta noche, y hemos disfrutado yo y mi amigo de escuela, o sea, el con el que compartía pupitre desde los 14 años, hemos ido. ¿Erais muy Beatlemaníacos? Sí, declaradamente. Él es de una familia que el padre es un fanático de Elvis Presley, pero los dos somos muy Beatlemaníacos. Ya. Pues ahora me cuentas, bueno, sabéis lo que hace Francesc Miralles, nuestro motivador, que lo ha hecho de Elvis también, por cierto, alguna vez. La filosofía según, pues no sé, alguna declaración, algo que haya escrito, algo que se entrelea de sus canciones. Pero antes, está la noche fresquita, como decíamos. Luismi Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Poco a poco se va retorciendo el tiempo y hoy van a ser más las comunidades en las que veremos nubes, algunas lluvias y nevadas a cotas bajas. Básicamente va a ser entre Cataluña y el este de Aragón, donde la cota va a bajar más. Y también tendremos algunos chubascos en Baleares, en Canarias y todavía en el Cantábrico, con un ambiente todavía muy fresco, como lo es ahora mismo, con heladas que vuelven a ser bastante generalizadas en el interior del país. Y hablando de heladas, hablando de frío, estamos teniendo una de las épocas con menos hielo ártico y antártico desde que se tienen registros, y esos dos sitios, el Ártico y la Antártida sobre todo, son las neveras del mundo. Tiene repercusiones en la temperatura global, si allí hay menos o más hielo de la cuenta, y también se están empezando a especular acerca de informaciones de que el Ártico se va a quedar sin hielo en los próximos 2-3 años. Vamos a ver hasta qué punto eso es verdad, y en el supuesto de que algún día nos quedemos sin hielo, ¿qué repercusiones puede tener en España? Ya os adelanto que en general no serían muy buenas consecuencias para nuestro futuro climático. Ya, no son buenas noticias o no hay una muy buena perspectiva, pero lo más inmediato es que dentro de 2 minutos Miralles nos habla de la vida según Paul McCartney.
24 para las 5, para las 4 en Canarias. Bueno, los viejos del lugar, los muy cafeteros, sabrán que hay ahora un debate que está dormido. Hace tiempo que no lo reavivamos aquí entre... yo creo que además Adriana nunca ha sido partícipe de ese debate porque era de la etapa anterior, sobre si Beatles o Queen. ¿Os acordáis, no? Del sí, debate. Sí, hubo una encendida polémica aquí en este agria sobre quién había aportado más a la música contemporánea, a la música actual. Y yo creo que quien más formación musical tiene aquí, de los presentes ahora mismo, es Miralles, con diferencia. Vamos a preguntar después, si queréis, os pronunciáis yo he también. hecho mis pinitos con la flauta, ¿eh? Ya, es verdad que tocabas Titanic, no... Sí, tocaba Titanic, no he vuelto a tocarla, hace tiempo. Y el himno de la alegría lo manejaba, ¿eh? Afortunadamente, pero tampoco hace tiempo, ¿no?, que no practicabas la flauta dulce. Era flauta dulce, sí, ¿no? Sí, era flauta dulce, sí. Bueno. Yo la salada. Miralles, ¿hay debate ahí? ¿Debate Beatles-Queen, Queen-Beatles o no? En Inglaterra el debate en su época era si Beatles o Rolling Stones. Ya, pero por eso es que aquí nos intentamos salir del tópico, ¿no? Sí. Ya sé que por eso digo, porque a lo mejor no son comparables, sí que pertenecen a la misma época, Beatles y Stones, etcétera. Y de hecho el otro día leía un reportaje que en el Royal Albert Hall, que es como el Teatro Real de Madrid, que a veces hay música moderna, pues hubo un famoso programa doble que era Beatles y Rolling Stones, que fue una cosa digna de verse, imagino. Sí, claro. Se llamaba ¿Para qué hay que elegir? No, dos en uno, doble sesión. Sesión de tarde. Es interesante poner a Queen ahí, claro, porque es algo ya totalmente distinto y de una época distinta. Y hombre, a lo mejor porque no sería un debate muy ortodoxo, porque muchos lo que argumentarían es que Queen no es Queen si no hubieran estado Beatles antes. Aunque parezca que no sea el germen, pero evidentemente, pioneros, sí. Claro, Queen no podría haber hecho algunas cosas que conocemos muy de Queen ahora, pero que si hurgas, ahí están los Beatles, desde luego, ¿no? En el germen. De hecho, si escuchas Bohemian Rhapsody, el inicio es muy Beatle. Totalmente. O sea, si quitamos la parte operística, lo que son las melodías vocales, podrían ser de los Beatles. Sí, hay muchas partes del Sgt. Pepper's que después van por ahí, derivan, muchas cosas que conocemos de... Entonces no te pronuncias, no hay debate ahí, no lo ves que sea en igualdad de condiciones. Yo siempre seré más Beatles que Queen, que me gustaba mucho. Yo creo que uno de los primeros LPs que tuve era un Greatest Hits de Queen, donde salían ellos como en el aire, era la época de la película Flash Gordon, que tenía música de ellos. Buenísimo, yo también y de la canción con David Bowie, de Under Pressure, y yo era un fanático de Queen. Claro. A ver, es que Francesc Miralles también lo conocéis aquí como motivador, escritor, periodista, pero que es músico también y que toca el piano y que da clases de piano, y que este viernes, por cierto, que no puedes venir al Sarao del Se Amanece de Navidad porque tienes un concierto. Sí, estoy dando un concierto en un teatrillo de Barcelona que se llama Metamorfosis. ¿El teatrillo se llama Metamorfosis? Es un teatro pequeño, como una especie de teatro de cabaret, que se llama Metamorfosis. Está en el Poble Sec, o sea, cerca del Paralelo, y ahí vamos a dar un concierto con una banda que no toca nunca, pero que ese día va a tocar, que se llama Freva Jormik. Pero eso es un riesgo, ¿no? Es un riesgo, sí. Hemos ensayado 6 horas solo para este concierto. ¿Y eso es suficiente o qué? Esperamos que salga bien, pero nos va la adrenalina del uy, que lo llevamos todo por los pelos. Eso después hace que eso hace que sea más emocionante. Que confluya la magia. Sí. No te asegura nada, ¿no? O lo que dice en la filosofía japonesa el wabi-sabi, la belleza en perfección, cuando casi te lo sabes, es más emocionante que saberlo demasiado. Totalmente. Hay que hacer trampa y ponerlo de jam session y ya está. Tú pones jam session en la entrada. Normalmente lo que hacen los artistas cuando no se han preparado bien, dicen, esto es un ensayo abierto, te dicen. Eso es. Y así pueden reiniciar algunos temas que han arrancado con el acorde equivocado. Correcto. ¿Puedo incluir algo en el debate, por favor? Hombre, por supuesto, pero si para eso estamos. Lo mejor que pasa... A ver, no lo mejor, porque Miralles... Pero que yo siempre digo, lo mejor es que ha venido Miralles aquí a hablar de Paul McCartney, porque lo acaba de ver actuar y tal, la filosofía de Paul McCartney, pero si aquí salen ahora cosas que propician que Miralles nos hable de cualquier otra cosa hasta más interesante, pues mejor, porque esa es la charla, sí, claro. Era relacionado con eso, porque siempre la gente se olvida, se habla mucho de Queen o se habla de Beatles o Rolling Stones, pero justo cuando esa gente estaba cantando a un submarino, haciendo esas cosas, Black Sabbath estaba haciendo unos riffs de guitarra
que eran pioneros para el mundo para ese tipo de música, cosas que luego han creado, que luego a partir de ahí nacieron grupos como Iron Maiden o como Metallica. Lo que pasa es que Ozzy Osbourne estaba un poco que luego ya el personaje, luego se le fuera el Koji Kabuto de la cabeza, pues eso ya es otra cosa. Pero que cuando empezó Black Sabbath, tú escuchas las primeras canciones de los años que son y dices, ¿cómo puede ser que aquí en España estuvieran Los Brincos? Con todo el respeto, y esa gente estaba haciendo ya esas cosas. ¿Se ha metido con Los Brincos? No me he metido, he dicho que eran estilos más... Se ha metido con Los Brincos después de invalidar el debate sobre Beatles o Queen y meter a Black Sabbath. He dicho que ellos estaban siendo pioneros en un momento que no se hacía esa música. Ya. Bueno, reivindicas a Black Sabbath. Sí. Algo que añadir, Miralles, a ti el heavy... Bueno, tú has tenido tu época gótica punk. Más gótica punk, gótica punk, ¿eh? A ver, yo lo que diría, así estamos hablando, Beatles, Queen, Beatles, Black Sabbath... Los Beatles me gustan mucho, pero yo hay un artista que me gusta más que Beatles, que es David Bowie. Pero no sé, por mi generación, por lo que yo escuchaba de pequeño, por la época de Berlín esa a mí me encanta. Pero bueno, quizás si lo analizamos de manera objetiva, viendo los pocos años que estuvieron juntos en realidad esa banda y lo que significó para la música, quizás sería casi indiscutible. Ya. A ver, ¿por qué debería retirarme, sentarme en casa y ver la televisión? No, gracias, prefiero estar fuera para tocar. Esto es de Paul McCartney, podríamos empezar por ahí. Esto es de Paul McCartney y es interesante porque justamente hace 8 años, cuando estuvimos con Héctor García en Okinawa, entrevistando a los centenarios, nos decían lo mismo, que el secreto de la larga juventud era seguir trabajando, no retirarte nunca de las cosas que te gustan. Entonces, si a ti te gusta tu huerto, no tienes que renunciar al huerto y ponerte a ver solo la televisión, sino vas haciendo lo que te gusta hasta el último aliento, y eso te mantiene joven. Y básicamente es lo que nos dice Paul McCartney, tiene 82 años y medio, una energía diferente de la de Mick Jagger, porque él no salta por el escenario, pero dio todo el concierto de pie. Entonces, eso es porque sigue ilusionado con hacer felices a los auditorios. Ya, no hay que jubilarse nunca. No hay que jubilarse nunca. Hay que morir con las botas puestas. Esto sí que tiene un debate, ¿eh? ¿Qué pensáis? Sí, esto es más debate que lo otro. Hombre, a mí lo de Beatles y Queen... a mí lo que pasa es que va a haber una jubilación, digamos, oficial de ciertas actividades que hacemos, pero eso hay que sustituirlo por algo que nos dé una segunda vida. Ya. Ahí no entráis en el debate sobre si hay que jubilarse o no hay que jubilarse. Edgarita, en cuanto antes pueda, mejor. Yo estoy a favor. Tú no te haces si puede ser el miércoles que viene, yo me jubilo. No te marcas un Paul McCartney ahí, no marquéis ningún Hombre, también es verdad que depende del trabajo que tengas y el cómo lo está gozando, y seguramente es lo que hablamos de que los músicos... tienen el gusano ese desde que empiezan a tocar hasta que se mueren, pues es diferente. Y lo pueden pero hacer. Claro, los encofradores ya no lo sienten igual. Pero y los músicos lo pueden hacer, porque imagínate, un deportista, un futbolista, un tenista, eso no lo puede hacer, por mucho que quiera, puede estar vinculado más o menos, ¿no?, al mundo del deporte. Pero, por ejemplo, un escritor sí que lo puedes hacer. Si has sido tenista, futbolista, lo que sea, pero sigues amando el deporte, aunque el cuerpo ya no dé, pues te haces monitor. Incluso sin cobrar, si ya estás en la última parte de tu vida, dices, bueno, yo quiero inspirar como esos profesores eméritos que a veces hay, que dan charlas para auditorios y no necesariamente necesitan que sean remunerados, ¿no? Sino seguir sintiéndose útiles, básicamente. Bueno, como Michael Jordan, ¿no? Michael Jordan no jugaba al golf. Ahora mismo al golf y al béisbol, pero al béisbol fue profesional. Sí, pero digo que cuando te retiras a lo mejor de un deporte de primer nivel muy duro, te puedes, pues yo que sé, jugar a la petanca. Claro, o torneo de Ficosa Internacional. Una pachanga de estas. Una cosita de veteranos. Es que a mí me ha gustado lo que ha dicho Francés de la segunda vida, que a lo mejor tu actividad principal de esa sí que te jubilas, pero que quedan ahí muchas actividades latentes que en tu vida no te ha dado tiempo a hacer, además. Y cosas que tenías en el tintero y que no has podido hacer porque estabas cuidando de tu familia, cuidando de tus hijos, cuidando de tus padres, mientras los padres están. Cuando todo eso desaparece y no tienes nadie por debajo ni por arriba, dices, bueno, ¿a quién puedo ser útil ahora? Entonces, Paul McCartney ha encontrado que es útil cantando canciones que a la gente le encanta oír, pero otra persona sería pues dando clases de inglés, contribuyendo aquí y allá con cosas que tengan que ver con la naturaleza, cocinando también,
hay 1000 maneras de hacer felices a vosotros. Sí, mira, Laura Martínez, por ejemplo, lleva 4 años cotizados y dice que quiere jubilarse ya. Ojalá. No me lo invento, que a veces duda la gente, no, esto es ficción, no, esto es realidad, tengo aquí, ahora le hago la foto y al chat interno y lo publicamos. A ver, esta primera lección en realidad conecta con la segunda que dice, en la vida real, quien no se rinde es ya un valiente. Sí, cuando pensamos en la palabra valiente, igual pensamos, no sé, en Bruce Willis y Die Hard, ¿no? Que aquí se llamó, ¿cómo se llamó? La jungla de cristal, exacto, ¿no? Pero hay muchos valientes cotidianos que no se rinden, por ejemplo, personas que tienen ilusión en hacer algo que les resulta muy difícil, pues quien escribe su primer libro, personas mayores que hacen el acceso a la universidad y de repente se ven con 60, 70 años siguiendo un curso, pues sea presencial o en la UNIR o en la UNED o donde sea, ¿no? Entonces, esos son héroes, porque no se rinden de ese sueño que se habían marcado y que quizás les cuesta más que otros, pero van a llegar, ¿no? Como la liebre y la tortuga. Ya. Apelo, por favor, convoco a Miguel Bosé para abordar el tercer punto, porque ha anunciado una gira que se llama Importante. Ya, sí, pues se llama Importante. También, pero no. Estoy en mi mejor momento vocal. Estás en tu peak, estás en tu prime. En mi prime. Ya, pues atención, porque no, te convocaba para que comentes esto. Tercer punto, tercera lección de Paul McCartney, a raíz de lo que dijo, de estoy vivo y bien, y no me preocupan los rumores de mi muerte, pero si estuviera muerto, sería el último en saberlo. Eso es una hay gran muchas verdad. Rumorologías. Esta frase viene que hubo como el bulo en los años 60. Bulo dice. Que no es un bulo, ¿verdad, Miguel? No es un bulo. No es Paul McCartney, es un canadiense de Montreal, bajista. Sí. Ajá. Se llama... Tengo que buscar. Pero que hay un movimiento real, ¿eh? De eso se entra. Bueno, igual que durante muchos años se decía que Elvis seguía vivo y tocaba en no sé qué sitios. A Jesús Gil le toca. De Hitler se dijo también de muchos, ¿no? Y en este caso fue al revés. Yo creo que fue hacia el momento de separación de los Beatles que se dijo que Paul McCartney había muerto en un accidente de tráfico. Sí. Y él tuvo que aparecer muchas veces en persona para desmentir su muerte, ¿no? Pero lo que tiene gracia es esto, ¿no? Que en caso de estar muerto, el último que lo sabría sería yo, ¿no? Y aquí la mejor manera de demostrar que estás vivo es, enlazando con lo que decíamos antes, seguir haciendo lo que te gusta. Y eso yo lo remataría con una cosa que decía el poeta Cummings, que decía, estar vivo es algo más que no estar muerto. Esto de la leyenda... William bulo, Campbell era, ¿no? Tiene nombre de whisky barato. Y de sopas también. Sí. No, pero que digo que viene ya de lejos, que no es reciente, porque creo que nos deberíamos remontar al disco, al álbum de los Beatles donde salen cruzando Abbey Road. Sí, que fue el disco póstumo, ya estaba separada la banda. Que ahí ya se habla que estaba muerto. Estaba muerto porque sale descalzo, porque si pones al final de la primera cara el disco al revés, se nota cómo es el frenazo de un coche y tal, y todo ese tipo de suertes conspiratorias. Teorías conspiranoias, hombre, claro, por supuesto. Si no, a ver, hay que hacer horas un poquito de milenios y esas cosas, y hurgar también. Esto me ha hecho pensar ayer... ¿Qué tan gratuito? No, hombre, Iker, si lo hemos hecho aquí contigo también, solo no dándolo por sentado, sino contándolo. Me ha hecho pensar que ayer nada más llegar a Atocha para ir al Hotel Mediodía, con mi amigo nos fuimos al Brillante, ¿no? Este famoso bar del bocata de calamares. Sí. Y veo que estás haciendo una ruta turística había un montón de gente en la barra y vimos un hueco muy amplio. Y entonces yo y mi amigo nos vamos ahí a pedir bocata de calamares. Y el camarero nos dice, oye, que no te has enterado que esto es el lugar por donde salen los camareros para ir a la terraza. Y dice, vaya hueco más majo que habéis encontrado, ¿no? Sí. Y digo, sí, hubiera molado por estar aquí. Y dice, pues esta es mi misión en este bar, romper ilusiones, nos dice. Oye, pero te dijo como si aquello fuera la puerta de Toriles, por donde salían los murlacos, ¿no? O sea, cuidado que por aquí salen los camareros y atropellamos. A ver, cuarta lección. Sí. Dentro de 100 años la gente escuchará la música de los Beatles como nosotros escuchamos a Mozart. Bueno, eso, a ver, es un acto de inmodestia, pero que es verdad, ¿no? Pero
a nivel más pequeño, nos da la pista de que estaría bien ser recordados por algo bonito, ¿no? En este caso, es evidente que va a dejar un legado de canciones, que no sé de quién son esas canciones, porque cuando yo era adolescente, esas canciones eran de Michael Jackson, que compró todo el catálogo de los Beatles. Claro, Michael Jackson tampoco está aquí, a saber quién tiene esas canciones, es que ¿no? a mí me suena que Disney puede ser. Pues puede ser. No sé. Pero el caso es que cada persona es posible, ¿eh? deja... Disney lo tiene todo, ¿eh? Por eso no sé. Deja en este mundo, cuando se va, unos greatest hits de cosas que ha hecho. Quizás no son canciones, pero sí que quizás son, pues no sé, aquel profesor que se recuerda y que vas a tenerlo en mente toda la vida, algún favor que has hecho por los demás, o que eras buen escuchador, o que eras buen detective, ¿no? Entonces todos dejamos un legado y está bien pensar cómo quieres ser recordado. Se puede juzgar el verdadero carácter de un hombre por la forma en que trata a sus compañeros animales, y que si los mataderos tuvieran paredes de cristal, todo el mundo sería vegetariano. Exacto. Paul McCartney es un vegano muy activista y está siempre en actos que tienen que ver con el bienestar animal. Eso sería como su quinta ley para la vida, ¿no? Tratar a los animales como te gustaría que te trataran a ti. Eso sería ya otro debate. Y, de hecho, la sexta clave es el título de una canción. ¿Qué es esta, quizá? Sí. Mónica. No me suena. Lo malo es que lo dice, de verdad. In my darkest hour, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. ¿La ha tocado esta noche en Madrid? Y tanto. Y esto no ha tocado, pero Let It Be siempre la toca. ¿No? Había una versión de Barrio Sésamo que se llamaba Letra B, buenísima, ¿eh? Letra B. Letter B, sí. Letter B, sí. Let it be. Bueno, entonces este es uno de los grandes legados y una de las grandes lecciones de vida de Paul McCartney. Sí, Let It Be. Aunque el Let It Be se lo legó su madre muerta. Esto es interesante, que en la época en la que los Beatles estaban ya bastante peleados y no se sentían a gusto, cada cual tenía su proyecto de vida, y entonces era como una obligación juntarse y grabar discos, que de hecho el disco que se llama Let It Be era el último que tenían que grabar, no les gustó del todo el resultado y por eso hacen el Abbey Road. Pero en esa época Paul McCartney, que estaba muy unido a su madre, pero su madre había muerto, tiene un sueño en el que la madre aparece. La madre desde la ultratumba advierte la a France con la música. En concreto, estrenó hace unas declaraciones con los compañeros Llevo 2 putas. a través de sus canciones que Gitanos le tratan de hace unos años, de Florida. Esto es lo que se